Lo que ocurrió esa noche no solo definió un campeón, definió la historia. Se proclama campeón del mundo. ...22 carreras llevaron a la Fórmula 1 hasta ese punto. 2 pilotos llegaron empatados en puntos, algo casi imposible en la era moderna. Una leyenda buscaba el 8º título mundial. Una estrella naciente quería destronar al rey. Abu Dhabi 2021 no fue simplemente el cierre de una temporada, fue el punto de quiebre de una era. Y viene que la Fórmula 1 dejó de ser únicamente un deporte para convertirse en el coliseo de los dioses. Queridos amantes del deporte motor, están escuchando a Fer de Quetzal Motors. Por ti, mi querido Manuel, te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias por comentar todos nuestros videos en ambos canales. Pero Quetzalitos, empecemos con esto. Están escuchando a Fer de Quetzal Motorsport y esto es porque Abu Dhabi 2021 cambió la historia. Max Verstappen y Lewis Hamilton llegaron a Abu Dhabi en el 2021 persiguiendo exactamente lo mismo, pero desde lugares completamente opuestos. Max fue criado con la dureza, con la exigencia absoluta, con la idea de que un error no existe en su mente y la debilidad se castiga. Jos Verstappen, expiloto de Fórmula 1, no formó un hijo, forjó un competidor. Desde niño, Max entendió que correr no era un juego, era una guerra y que para ganar había que poner respeto incluso a través del miedo. Y del otro lado, Lewis Hamilton nació del otro extremo del espectro, sin apellidos pesados, sin conexiones con garantías, criado con amor, con sacrificio y con una fe inquebrantable por parte de su familia. Su padre no lo entrenó desde el resentimiento, sino desde la esperanza. Lewis no fue empujado al automovilismo. Tuvo que abrirse paso a golpes en un mundo que no estaba hecho para él. 2 infancias, 2 caminos, 2 mentalidades, pero un mismo punto de encuentro. La temporada 2021 de la Fórmula 1. La temporada 2021 de la Fórmula 1 no fue una lucha ni limpia ni sencilla, fue una guerra que se fue cocinando carrera tras carrera, punto por punto y error tras error. No quiero tocar toda la temporada porque ya habrá un video para eso y sobre todo si alcanzamos los 1000 likes, este saldrá mucho más pronto. Así también, si quieres saber más contexto tanto de la vida de Max como de la vida de Lewis, te dejo unos links con la historia de ambos, su mentalidad y sobre todo su trayectoria para que llegaran a este mismo punto en la descripción y en los comentarios. Y es que así, todo comenzó con pequeños roces, con maniobras al límite, con mensajes indirectos. En Bahrein, límites de pista donde Hamilton sacaba ventaja. En Imola, empujones para que Max lo sacara de pista. 2 titanes donde no había ni buenos ni malos. Pero la tensión explotó en Silverstone cuando el contacto entre ambos terminó con Verstappen chocando contra el muro a más de 250 km/h. Y Hamilton, celebrando una victoria que incendió al paddock y partió el mundo de la Fórmula 1 en 2 bandos irreconocibles. En Monza la historia se invirtió, Verstappen y Hamilton se tocaron de nuevo, esta vez quedando ambos fuera de la carrera con el Red Bull literalmente encima del Mercedes. La rivalidad ya no era simbólica, era física, visible y peligrosa. A partir de ahí, cada fin de semana se convirtió en una batalla mental. En Rusia, Hamilton sumó puntos clave cuando parecía perdido. En Turquía y Estados Unidos, Verstappen respondió con consistencia, sangre fría. En México, Max golpeó con autoridad. Pero en Brasil, Hamilton remontó y protagonizó una de las remontadas más impresionantes de la historia moderna de la categoría para mantenerse con vida en el campeonato. Pero el punto de ebullición llegó en Arabia Saudita. Penalizaciones, reinicios caóticos, maniobras polémicas y un ambiente irrespirable que dejaron claro que ambos estaban dispuestos a cruzar cualquier línea con tal de no ceder, de alcanzar la gloria. Hamilton ganaba cuando parecía que todo estaba en su contra y Verstappen sobrevivía cuando el fin de semana no era perfecto. Ambos dejaron puntos en el camino, ambos aprovecharon los errores del otro y ninguno se atrevió a dar el golpe definitivo. Pues on it, always on the top of his form, where Lewis seems to be a little bit tired at times. The saving grace for Mercedes and Lewis is they don't pay a high price for mistakes. Cannot forget that Lewis had that opportunity to beat Michael. Well, he is already the top of the top, but maybe the top of the top of the top. And I think that's very important for him to win this championship. But Max, he's trying everything he can. I think the first title is something that is the most important one, because the first, is just put your name on the page.
Después de 21 carreras, la Fórmula 1 llegó a Abu Dhabi con un guión que parecía imposible de repetir. Empatados en puntos, el que terminara adelante sería campeón del mundo. Una leyenda persiguiendo el 8º título, una estrella naciente lista para romper una hegemonía de años. Dos versiones opuestas del automovilismo enfrentadas en una sola noche. Y cuando se apagaron las luces, quedó claro que lo que estaba por venir ya no era solamente una carrera, era historia en tiempo real. If you win on Sunday, it will be your record-breaking 8th title. Max, if you win, it will be your first. La tensión estaba en el aire, era un todo o nada. Quien quedara delante del otro ganaba y la historia los estaría esperando con la bandera a cuadros al final de la última vuelta de Abu Dhabi. Max Verstappen is going quicker. You can hear the roars of the crowd. Hamilton on the front row at best. It's fourth fastest only for Perez. Second row for him. Max Verstappen crosses the line. He's on pole. Oh, yes! Didn't expect that one, but amazing job, guys. La clasificación de Abu Dhabi dejó claro el momento de forma en el que cada equipo se encontraba. Max Verstappen llegó a la pole position, pero el Mercedes llegaba en su punto más alto tras las remontadas apoteósicas de Hamilton en Brasil y en Qatar. Hamilton partía segundo, con Valtteri Bottas desde la 6ª posición tras una clasificación complicada, mientras que Sergio Pérez arrancaba cuarto, listo para jugar un papel clave desde la salida, donde históricamente más toques entre autos pueden suceder. Las memorias, los choques y las colisiones les aguardaban a los protagonistas de esta historia. Silverstone, Monza y aquellos roces fuera de la pista estaban dentro del casco, pero adentro de los mismos, ellos dos y solamente ellos dos se preguntaban, ¿quién de nosotros perderá? Chris Hamilton. Oh, nice. Las luces se apagaron en Abu Dhabi y el ritmo endemoniado que tenía el Mercedes se hizo presente una vez más. A pesar de que Max Verstappen intentase defender su pole con uñas y dientes desde la arrancada, el glorioso W12 corrió como nunca y le ganó una largada a Verstappen casi sin pestañear. Hamilton se encontraba delante de Verstappen en la primera curva, seguido de Sergio Pérez en tercer lugar, que había superado a Lando Norris y a ambos Ferraris en la arrancada. Pero el momento clave llegó apenas unos segundos después. En la secuencia de las primeras curvas, Hamilton intentó defender la posición por el exterior, mientras que Verstappen se lanzó con todo con el interior, con un ataque agresivo. Fiel a la forma que había estado corriendo en toda la temporada, Max llevó al vértice sin intención de ceder y Hamilton, para evitar un contacto que podía acabar con el sueño de campeonato, con el sueño de superar el récord de 7 títulos, se vio obligado a salirse de la pista y cortar la chicane. Lewis regresó al asfalto manteniendo el liderato y en ese instante nació la primera gran polémica de la noche. Desde el muro de Red Bull, la protesta fue inmediata. Verstappen había ganado el interior de la curva y Hamilton había mantenido la posición cortando la pista, por lo que debía devolverla. Desde Mercedes la postura fue opuesta. Max había forzado la maniobra sin dejar espacio suficiente, empujando deliberadamente a Hamilton fuera de la pista. Dirección de Carrera revisó la acción y decidió no intervenir. No hubo investigación ni orden de devolver la posición. Hamilton continuó liderando la carrera. Con esa decisión, la FIA dejó un mensaje que marcaría todo lo que vendría después. Los límites serían interpretados de forma amplia y el título se correría al filo del reglamento. Y eso, claro, hizo enojar a Max Verstappen. That is incredible. What are they doing there? Tras la controversia, la carrera entró en una fase de aparente calma. Hamilton comenzó a imponer su ritmo con aparente aire limpio, aprovechando el extraordinario momento de forma que el Mercedes tenía tras Brasil y Qatar. Verstappen, ahora segundo, empezó a sufrir con el desgaste de los neumáticos blandos, incapaz de sostener un ataque constante. Red Bull entendió rápidamente que el plan inicial no funcionaría. En la vuelta 14, Verstappen entró a los boxes para montar neumáticos duros, apostando por una estrategia agresiva. Pero una vuelta más tarde, Lewis y Mercedes, previendo esto, también entrarían a los boxes para cambiar neumáticos y romper con la estrategia de Max, bajando a ambos posiciones de segundo y tercero.
todo parecía irse hacia el lado de Lewis Hamilton, pero el campeonato todavía no estaba decidido, porque Red Bull aún no había jugado su carta más importante, y esa carta en ese momento seguía rodando en la pista. Sergio Pérez llegó a Abu Dhabi con un peso enorme sobre los hombros. A pesar de haber renovado con Red Bull en agosto, dentro del paddock se hablaba de dudas, de un año irregular, de rumores sobre su futuro en el equipo. No era una posición cómoda, ni siquiera para un piloto ya consolidado en la élite del automovilismo. El escenario no era solamente histórico por lo que estaba en juego, sino también porque Checo sabía que ese día podía definir su carrera. Desde el comienzo, Pérez no luchaba por el título, luchaba por su dignidad deportiva, por su lugar en la historia y aún más por demostrar que no era un mero acompañante. Lo habían fichado por un propósito, sustituir a Albon, y había cumplido una victoria, 7 podios, pero nada de eso parecía importar. Cuando Verstappen y Hamilton entraron a los boxes en el primer ciclo de paradas, Max en la vuelta 13 y Hamilton una vuelta después, Pérez quedó momentáneamente en cabeza sin haber hecho aún una parada. Pero tanto él como Hugh Byrd, su ingeniero, se percataron de que un 7 veces campeón mundial iba a tratar de darle caza por el liderato de la carrera y del mundial. Por lo que las palabras de su ingeniero fueron clave. Back him up, ayúdalo. Y eso fue exactamente lo que hizo. Si aguanta una vuelta más, cuidado, Ojo, si aguanta una vuelta más, pasan por la grada, protege Checo Pérez, no quiere meterse en líos Lewis Hamilton. Como un león, como un león. Un error le deja fuera, así que no puede arriesgar demasiado. ¿Cómo está aguantando Checo Pérez? 3, 2, 2,8, viene Verstappen. Hamilton, al mando de su Mercedes, venía con un ritmo impresionante y apretó con fuerza para recuperar el tiempo. Pero Checo, sin nada que perder, hizo una de las mejores defensas jamás vistas en la categoría. Una que podía valer un título, pero no para él, sino para su compañero. Defendió de forma magistral, bloqueando cada frenada, cerrando cada hueco sin ceder ni una centésima más de lo estrictamente necesario. Checo siguió firme, obligando a Lewis a cometer pequeños errores de salida, que vuelta tras vuelta dejaban a Verstappen un poco más cerca. Pero finalmente, cuando Hamilton logró rebasarlo con el ritmo endemoniado del Mercedes, en el horizonte se vislumbraba otro Red Bull. Sergio lo había conseguido. Redujo una brecha de 12 segundos a tan solo 3 y con un último empujón de DRS, Max lograba pasar a su compañero de equipo y ponerse a la par de Hamilton y su Mercedes, soltando así una frase única. Oh, Checo is a legend. Absolute animal. No fue un gesto vacío, fue el reconocimiento de que sin ese muro humano entre Hamilton y el liderato, sin esa defensa precisa y calculada, el campeonato no habría llegado a la situación tan dramática que estaba por venir. Checo parecía haber salvado el día, pero su monoplaza dijo, hasta aquí. Pérez finalmente tuvo que retirarse de la carrera, pero el trabajo ya estaba hecho, su dignidad estaba restaurada y el mundo entero conoció en ese instante al ministro de la Defensa mexicano. Con Checo ya fuera de escena, la batalla quedó reducida a lo inevitable. Verstappen contra Hamilton, cara a cara, sin intermediarios. Max comenzó la persecución con todo, pegado a la caja del Mercedes, buscando un error, una mínima grieta. Durante algunas vueltas, ambos rodaron como si estuvieran unidos por un hilo invisible, siguiéndose exactamente las mismas trazadas, copiando cada movimiento, conscientes de que solo un fallo podría decidir el campeonato. Pero incluso bajo presión, el Mercedes seguía montado en un ritmo endemoniado. Hamilton no cometía errores, cuidaba neumáticos y vuelta tras vuelta volvía a estirar la diferencia. Max, poco a poco, se le fue haciendo imposible mantenerse dentro del rango de ataque. La persecución se diluyó, la brecha se volvió a crecer y una vez más, todo parecía encaminarse hacia el mismo desenlace de los últimos años. El 8º título de Lewis parecía inevitable. The pace of the Mercedes is just too strong today, so with Max is driving his hard down there, but we're going to need a miracle in these last 10 laps to turn it around. So he'll give it everything, but the clock's ticking. Lewis, con un ritmo impresionante, seguía la cabeza y las esperanzas de que un nuevo campeón se alzara entre todos se desvanecían. Pero en la vuelta 53, como si Dios hubiese escuchado esas plegarias, ese milagro apareció.
Nicolás Latifi perdió el control de su Williams y se estrelló contra el muro. El impacto fue seco, definitivo, banderas amarillas y segundos después, el safety car en pista. En ese instante el tiempo se detuvo. Max Verstappen no dudó ni una fracción de segundo. Red Bull reaccionó como un depredador herido que vio una última oportunidad. Box. Max entró por neumáticos blandos y nuevos. Era una apuesta total. Sin red de seguridad, perdía la posición en pista, sí, pero ganaba lo único que importaba si la carrera se reiniciaba. Velocidad pura con neumáticos blandos. Lewis Hamilton, líder sólido hasta ese momento, se quedó en pista. Mercedes eligió una lógica fría: conservar posición, proteger el campeonato. Entrar a boxes significaba entregar el liderato. Quedarse fuera significaba confiar en que la carrera terminaría neutralizada. Pero casi de inmediato las preguntas hacia dirección de carrera con Michael Masi comenzaban. ¿Los rezagados podían pasar el safety car o no? La nula respuesta hizo que la calma comenzara a resquebrajarse. So strap mode 1, strap mode 1. Box. Negative. That's unbelievable. What's the situation behind? So the situation is that Verstappen has pitted. He had a free pit stop. We would lost track position to him. 4 laps remaining, or when you cross the line, it may not restart. Is he right behind me? He will be once they've sorted out all the order. This is going to take a while to sort out. La pregunta no era menor. Si los autos doblados eran autorizados a adelantar el safety car, Verstappen quedaría justo detrás de Hamilton. Una sola vuelta, neumáticos nuevos contra neumáticos castigados, un duelo desigual, un escenario letal para Max. El nerviosismo se apoderó de Mercedes. Cada segundo detrás del safety car se sentía eterno. El silencio en la radio pesaba más que el ruido de los motores. Lewis seguía preguntándose. El equipo calculaba, recomputaba y dudaba. Y del otro lado, Max también preguntaba desde el Red Bull exactamente lo mismo. Para ellos, claro que no pasarían el safety car, pero la duda, aún así por si acaso, seguía en el aire. Okay, so stay online, Max. Those lap cars are now being allowed to overtake. Stay online. Let them go off the racing line. I'm not, sorry, cancel that. Lap cars will not be allowed to overtake. Yeah, of course. Difficult decision. It's classic. Oh, that's surprise. La respuesta inicial fue ambigua. No había certeza, solo una instrucción inquietante. Estén atentos. Hasta que entonces llegó la comunicación. Michael Masi anunció que los autos rezagados sí podían adelantar el safety car. No todos, solo los que separaban a Hamilton y a Verstappen. La distancia desapareció en segundos. El colchón de seguridad construido durante toda la carrera simplemente se evaporó. Will now overtake. What is going on? So Norris and Alonso and Ocon and Leclerc and Vettel to overtake it. And it's ending. Wow. Okay, I think all the cars ahead of you are going to pass Hamilton. Everybody behind you will stay in position. Safety car is in this lap, Max. No, Mikey. No, Mikey. That was so not right. El safety car entraría en esa misma vuelta, después de una temporada entera al límite, después de 21 carreras, después de choques, polémicas y sacrificios. El campeonato del mundo de la Fórmula 1 quedó reducido a una sola vuelta. El safety car se apartó y el mundo volvió a latir de un golpe. Una vuelta, nada más. Lewis Hamilton lideraba el Gran Premio de Abu Dhabi y el Campeonato del Mundo, defendiendo el legado que había llevado durante 7 años, siendo el único y auténtico rey de la Fórmula 1. Pero detrás venía Max Verstappen, pegado, con neumáticos nuevos, con toda una vida de furia y entrenamiento que lo habían llevado y empujado hasta ese momento. Si lo rebasaba, ganaba. Para ambos, esto se convirtió en la vuelta de una vida. En las primeras curvas, Max ya estaba ahí, mostrando el auto, amenazando, obligando a Hamilton a defender cada centímetro de la pista. Lewis colocaba el Mercedes donde podía, sabiendo que sus neumáticos ya no respondían como antes, sabiendo que estaba luchando contra el tiempo y contra el destino. Y entonces llegaron a la curva 5, una frenada brutal, una horquilla cerrada y el punto exacto de convergencia de estas dos historias.
fracciones de segundo el liderato cambió de manos. Ahí mismo Hamilton intentó responder en las siguientes curvas. Buscó tracción, buscó una oportunidad, pero el daño ya estaba hecho. Los neumáticos no estaban. Verstappen se mantenía al frente y la historia se reescribía por completo. Of all the drama, of all the controversy, of all the magic moments in Formula One in 2021, it comes down to this. And in this moment, it looks like it's going to go the way of Max Verstappen. Mercedes not happy. Red Bull will be delighted. They have shared a brilliant championship battle, but the championship can only be won by one, and it's going Dutch in 2021. Max Verstappen, for the first time ever, is champion of the world. Oh my Lord, Max! Oh my Yes! Yes! Oh my God! Max Verstappen, you are the world champion! The world champion! We are so proud of you! Yes! Yes! That's how we do it! I love you so much. You are like a champion all year. You deserve that. Oh, this is unbelievable, guys. Can we do this for another 10, 50 years together? Right, honestly, the whole season. They try to bring you down. Oh yeah. Came down to the last one. Unbelievable. Oh, I'm just speechless, Lewis. Absolutely speechless. Max Verstappen fue campeón del mundo de la Fórmula 1 en 2021 y con ello no solo consiguió su primer título, sino que inauguró directamente una era de dominio brutal que se extendería hasta 2025, una hegemonía construida sobre talento, agresividad, un momento y un nombre que partió la historia del deporte en dos. En Abu Dhabi no fue simplemente una carrera, fue un punto exacto de quiebre, el instante exacto donde la Fórmula 1 cambió de jerarquía, donde el reinado de Lewis Hamilton, el piloto más dominante y exitoso de su generación y probablemente de la historia, comenzó a apagarse de la forma más cruel posible. Para unos fue una injusticia poética, el joven criado en la dureza, en la presión constante y el todo o nada, arrebatándole la corona al rey en la última vuelta posible. Para otros fue una herida abierta, un campeonato decidido por la interpretación ambigua de un reglamento, por un error humano que bajo el safety car que desencadenó una cadena de decisiones irreversibles. La confusión no nació de la nada. El reglamento deportivo de la Fórmula 1 establece que bajo el safety car, los autos rezagados deberían adelantar y recuperar vuelta. Pero claro, una vez dirección de carrera lo autorice. Sin embargo, el mismo reglamento también otorga al director de carrera la facultad de controlar el uso del safety car y gestionar el procedimiento para garantizar que la carrera pueda reanudarse de forma segura. Ahí estaba la grieta. La norma decía que los rezagados debían pasar, pero no especificaba de forma absoluta cuándo, cuántos, ni si todos debían hacerlo obligatoriamente en cada situación. Esa falta de precisión dejaba espacio a la interpretación. Y en Abu Dhabi del 2021, Michael Masi utilizó esa autoridad discrecional para permitir que solo algunos autos doblados adelantaran al safety car, con el objetivo de reiniciar la carrera lo antes posible. Esa decisión, amparada en una zona gris del reglamento, fue lo que transformó una neutralización rutinaria en uno de los momentos más controvertidos de la historia de la Fórmula 1. Mercedes apeló, luchó en los despachos y defendió que habían perdido el título no en la pista, sino con control de carrera. La FIA ratificó el resultado y meses después, Michael Masi fue apartado de su cargo en una admisión táctica de que algo se hizo mal, aunque jamás se revirtió lo ocurrido, cabe decir. Lewis Hamilton no perdió la velocidad, no perdió talento, no perdió grandeza esa noche, perdió el margen más despiadado de la Fórmula 1, el instante, la circunstancia, la decisión tomada en el peor momento posible. Abu Dhabi del 21 cerró una era y abrió otra, no con una despedida limpia, sino con un silencio, controvertida y división, recordándonos que este deporte no siempre es justo, no siempre es lógico, pero siempre es humano. Y quizás por eso lo amamos tanto, porque a veces la historia no se escribe con calma, sino con caos, con rabia, con gloria y con una sola vuelta que lo cambia absolutamente todo. Escucharon a Fer de Quetzal Motorsport y recuerden, nunca paren de desafiarse.